Buenos días. Hoy es 19 de septiembre del 2023. Una audiencia programada para las 8:30 ante el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo de Víctor Raúl Zúñiga Urday, expediente 299-2017, incidente 293. Solicitud efectuada por la defensa de Ana Gers en el proceso que se le sigue por lavado de activos en agravio del Estado. Grabamos la audiencia, por favor registren su asistencia al Ministerio Público. Muy buenos días, señor magistrado. Muy buenos días con todos los demás sujetos procesales en esta audiencia. Paulina del Rocío Roque Soplapuco, fiscal adjunta del primer despacho del equipo especial, con los demás datos ya consignados en el incidente. Gracias. La defensa. Con su venia, su señoría, el letrado José Antonio Nolasco Valenzuela, con demás datos que ya obran en el expediente. ¿Está dando fe del desarrollo de esta audiencia? Señor magistrado, muy buenos días. Especialista de audiencia, Gabriela Román Tupayufaki, quien estará a cargo de la presente audiencia. También debo señalar, señor magistrado, que se encuentra por parte de la Procuraduría el doctor Nelson Fernando Mego Zárate. Correcto. Adelante, por favor, de parte de la Procuraduría. Muy buenos días, señor magistrado. Buenos días, señorita representante del Ministerio Público, abogado. Por la Procuraduría Pública especializada en delito de lavado de activos, el abogado Nelson Fernando Mego Zárate, con registro de Colegio de Abogados de la Libertad 4846. Muchas gracias. Gracias. Bien. ¿Hay algún escrito pendiente, doctora, para que se dé cuenta? El señor magistrado, no existe ningún escrito pendiente de dar cuenta. Gracias. Adelante, señor abogado, ¿puede sustentar su requerimiento, por favor? Sí, con su venia, su señoría, solicitamos que se ampare el pedido de fianza personal de conformidad al artículo 298 del Código Procesal Penal porque mi patrocinada no cuenta con solvencia económica para poder emposar la suma efectiva de 15.000 nuevos soles por los siguientes fundamentos, su señoría. Su señoría, mi patrocinada, además de la caución, ha sido objeto de reglas de conducta, impedimento de salida, y en la lógica de las reglas de conducta, su señoría, ya hemos tenido 2 audiencias ante su excelencia en el que, haciendo uso del control de sus facultades, mi patrocinada en esas 2 audiencias le ha informado a su judicatura cuál es su situación, estando presente también la señorita fiscal, la doctora Roque, y ha sido enfática mi defendida en dar cuenta a su despacho que es una persona jubilada, que no tiene ninguna actividad económica, que es ama de casa, su excelencia. Y en esa lógica, como reitero, participó la señorita fiscal y no se objetó en modo alguno dicha situación actual de la señora Ana Gers Garfias de Vega, quien ya a la fecha cuenta pues con más de 73 años de edad. Este es un dato objetivo, su señoría, que da cuenta pues que al no desarrollar ninguna actividad económica por su situación de jubilada no puede generar pues ingresos para poder afrontar la suma fijada por concepto de caución. Y subrayo y enfatizo acá, su señoría, en esta audiencia donde ya se ha dado cuenta de ello, no mereció ninguna objeción por parte de la Fiscalía de la señorita Roque aquí presente, la doctora Roque. En esa lógica, su señoría, esto es un dato objetivo, pues, de la configuración del presupuesto 298 del Código Procesal Penal. Por otro lado, su señoría, la Fiscalía ha descargado, mediante el doctor Walter Villanueva Lucho, se ha pronunciado sobre nuestro pedido. Y en ese escrito que absuelve nuestro pedido, su señoría, usted podrá advertir claramente que se dan cuenta de bienes de la sociedad conyugal que se remontan al año 83-95, su excelencia. Esto es antes de los eventos por los cuales mi defendida está inmerso en esta materia. Asimismo, se señala pues y se deja constancia que
no tienen ninguna actividad económica que desarrolla. Sin embargo, hacen esta lista de bienes, su señoría, pero no repara que estos son bienes adquiridos, como reitero, por ejemplo, el año 83, el año 95, y la caución impuesta ha sido este año. La capacidad económica, su señoría, considera este abogado que tiene que estar en función de la vigencia, de la actualidad, no remontarse a años atrás. Y acá hay un tema también que consideramos discriminatorio para mi defendida, porque en este escrito que la Fiscalía absuelve y que seguro ahora va a oralizar por un tema de coherencia, se da cuenta de que como la sociedad conyugal tiene estos bienes, señala por qué no los alquilan, por qué no generan ingresos, por qué no generan frutos. Esto es, su señoría, de manera indirecta se pretende que mi defendida se le imponga que siga elaborando, desplegando esta actividad, pero lo cierto y concreto es que esos bienes a la fecha no han generado ningún fruto, como sugiere que de una vez el señor fiscal dice que mi defendida debe estos bienes alquilarlos o darle un uso para una renta económica. Esa carga, su señoría, es una carga ilegal, es una carga arbitraria, porque también en nuestro escrito hemos dado cuenta cómo los instrumentos internacionales han exigido que se postule, se cree una parcela del derecho penal, tanto procesal como en lo sustantivo, del adulto mayor, su señoría. No se le puede, la Fiscalía no puede argumentar indicando que como tú has adquirido bienes el año 83 o 95, te obligo para que tú esos bienes los alquiles y tengas que generar frutos. Esto es una carga, su señoría, ilegal e inconstitucional que no repara con los instrumentos internacionales que exige pues que tratándose de un adulto mayor de 73 años, ya jubilado, terminado su ciclo laboral, tenga que merecer un tratamiento diferente. Por otro lado, su señoría, tercer acto discriminatorio en contra de mi patrocinada. Se señala, pues, como ella adquirió estos bienes el año 83-95 en La Molina, señalan que los que viven en La Molina tienen que tener recursos para poder afrontar la caución impuesta. Nuevamente, su señoría, mi defendida, estos bienes, como he indicado, se remontan muchos años atrás, y el hecho de que viva en La Molina, eso no puede ser un indicador discriminatorio para que a partir de ello se habilite una caución excesiva y se le imponga que efectivamente esa caución tenga que emposarlo, su señoría. Por otro lado, su señoría, también usted podrá advertir que mi defendida durante todos estos años de investigación ha estado con comparecencia simple, su excelencia. Nunca ha sido necesario que se le imponga una caución, o ni siquiera existía un indicador para que sea necesario alguna, como en este caso, la imposición de una caución. Es más, reitero, su señoría, usted ya cumplió con imponer las reglas de conducta, el pasar el control biométrico mensualmente, rendir cuentas a su excelencia mensualmente. Hay un impedimento de salida. En consecuencia, su señoría, ya existen otros mecanismos alternos que están ya verificándose, que hacen pues que esta caución pueda ser sustituida por una fianza personal, ¿no? En ese sentido, su señoría, solicitamos pues que se ponderen estos argumentos y se acepte el pedido formulado por la defensa técnica a fin de que estos 15.000 nuevos soles se puedan sustituir por una fianza personal, su señoría, teniendo presente pues las características particulares de la señora Ana Ger Garfias de Vega conforme expuesto. Muchas gracias. El Ministerio Público. Sí. Muy buenos días, señor magistrado. En razón, luego de haber escuchado los argumentos que propone la defensa de la acusada Ana Gers Garfias de Vega, el Ministerio Público trae a su judicatura, señor magistrado, que la pretensión sustentada sea declarada improcedente o infundada. Esto en razón a los siguientes argumentos que paso a esbozar.
Para los efectos, señor magistrado, de que su judicatura tenga bien pronunciarse sobre una eventual sustitución entre la caución personal a la fianza personal, el ordenamiento jurídico prevé en particular un supuesto habilitante. Este supuesto habilitante está contemplado en el artículo 289, inciso segundo. Y claramente la norma nos dice que previamente se tiene que acreditar la carencia de una suficiente solvencia económica. Entonces, esto nos lleva a hacernos la interrogante si la acusada Ana Gers Garfias de Vega carece de solvencia económica. Desde la tesis del Ministerio Público, la respuesta ya es negativa y en razón a los siguientes ítems que vamos a desarrollar. Bueno, se advierte que la acusada presenta una capacidad económica porque se advierte de los registros que obran en la institución de registros públicos. Se ve que la señora Ana Rosa Gers Garfias de Vega, con el apellido de casada, hago énfasis en esto, ya lo explicaré más adelante, registra 2 vehículos, entre ellos el vehículo de placa de rodaje ASO 688. Esto, señor magistrado, lo podemos advertir del folio número 5 presentado en el escrito con el ingreso número 22.138 que Fiscalía hace el 17 de julio del año 2023. En ese folio número 5 se va a poder advertir la partida número 53422578. Da referencia sobre el vehículo de placa de rodaje ASO 688, el cual está valorizado por la suma de 28.490 soles. Asimismo, también registra la acusada como titular del vehículo de placa de rodaje ASN 514. Doctora Roque, ¿de qué fecha es esto? Esto, señor magistrado, se refiere al escrito que Fiscalía presentó, es con fecha 17 de julio del año 2023. El ingreso es el ingreso número 22.138. Si no se me escucha, doctora. Esto se tuvo presente al momento de... Usted presentó esa documentación. Sí. Al momento de dictarse la resolución. Exacto, fue la documentación que el Ministerio Público tuvo a bien para acreditar la capacidad económica de la acusada para imponer la medida de caución personal. ¿Y de qué fecha es ese documento? Pero bueno, ya se tuvo en cuenta, esto es... Folio número 16. Sí. Ya. Bien. Bien. En el folio número 8, en el folio número 12, también usted de ese escrito va a poder advertir la partida número 53420946, que hace referencia al vehículo de placa de rodaje ASN 514, valorizado en la suma de 43.430 nuevos soles. En ambos bienes muebles aparece como titular la señora Ana Garfias de Vega. Señor magistrado, corresponde ahora hacer énfasis en que el Ministerio Público, en aras de acreditar esta solvencia económica que se exige en el ordenamiento jurídico, también ha identificado otros inmuebles, pero que estos otros inmuebles están registrados con el nombre de Ana Rosa Gers Garfias, es decir, sin el apellido de casada. Y vemos que la acusada es titular de 3 inmuebles. En el folio 18 de ese escrito vamos a encontrar la partida número 42400319, que hace referencia al inmueble del lote 8. Doctora, un momento. Sí, correcto.
A ver, sino que ese escrito no está foliado de acuerdo a su presentación, sino de acuerdo a lo que aparece del expediente. Ah, disculpe usted. A ver, un momento. ¿Qué página me dice que es el escrito? Es el 18, señor magistrado. En la parte superior, en la primera línea de la página, usted ve la partida registral 40, 42, 40, 03, 19. Y en el primer párrafo No ubico todavía. Ok. He ubicado hasta ese segundo vehículo, el ASN 514. Correcto. Ya, de ahí. 6 páginas más adelante, porque esta es la página número 12. 6, la página 12. Ya. Ficha 79458. No, señor juez. En la parte superior aparece la partida, inmediatamente la partida número 42, 40, 03, 19. Partida 42, 31, 86, 98. No. Más adelantito, por favor, de la partida. 42, 400, 319. Exacto. Llegamos ahí. Esa es la partida. Uno que está escrito a mano. Exacto, correcto. Muy bien, se ha identificado. Ya, a ver. En esa página hemos advertido, en la primera está la partida. En el primer párrafo se describe terreno situado en el distrito de Pucusana. Distrito de Pucusana de la provincia de Lima, consta por el lote número 8 de la manzana 42. Correcto. En la página, 2 páginas más adelante, la siguiente es la 19, en la página 20, yo lo tengo, disculpe, esta es la página 20, pero 2 páginas más adelante vemos la parte final de la partida registral y advertimos un cuadro. En la primera columna de ese cuadro, último párrafo, ahí vemos que el inmueble fue vendido a favor de Santiago Felipe Vega Melgar y su cónyuge Ana Rosa Gers Garfias de Vega por la suma de 6.900 soles. Entonces se advierte que ese inmueble es de titularidad de la acusada. En la siguiente página, señor magistrado, vamos a encontrar la otra partida, la partida del inmueble de Velasco Astete. En la parte superior, en el folio siguiente, encontramos la partida número 44 87 06 49. Ese inmueble corresponde a un estacionamiento, la cochera de la avenida Astete número 1432. Y en la página... ¿Dónde está esa descripción de la cochera? ¿Estacionamiento 6? Sí, estacionamiento 6, al siguiente ladito dice ubicación Velasco Astete. Y luego la numeración aparece inmediatamente después de la descripción, pero está un poco borrosa. En la página siguiente, señor magistrado, en donde se advierte un cuadro en donde en la primera columna está la descripción. Dice, numeral 3, vendido a favor de Felipe Vega Melgar y Ana Gers Garfias de Vega, por la suma de $65,000 americanos. Es el otro inmueble, la cochera.
En la página siguiente, que es ¿Qué bien es este, dice usted? es el inmueble del estacionamiento o la cochera de la avenida Velasco Astete 1432. Es el estacionamiento o la cochera. En la siguiente página vamos a encontrar otra partida registral, que es la número 44870703. ¿Qué se registra aquí? También el departamento de la avenida Astete, número 1432. También descripción Velasco Astete, número 1432, y ahí dice un segundo piso. Bien, en la página siguiente también finaliza la partida registral y usted va a advertir en la primera columna la titularidad. Ese inmueble fue vendido a favor de Santiago Felipe Belgar y su esposa Ana Gers Garfias. Estos tres inmuebles, señor magistrados, más los dos bienes muebles, acreditan sin duda alguna la solvencia económica o patrimonial que tiene la acusada para afrontar la suma. Los tres inmuebles y los dos bienes muebles que son los vehículos, que he dado cuenta, preliminar. Pero este es otro, sino que dice usted que es la misma partida. No, son diferentes partidas, señor magistrado. Uno es el estacionamiento y el otro es el departamento 202 que está ubicado en el segundo piso. Son partidas distintas. Donde da usted cuenta de ese del segundo piso, Velasco Astete 1432. Dio usted cuenta, ¿verdad? Correcto. Correcto. Ya, en la siguiente página, ¿qué es lo que dio cuenta? En la siguiente página es otra partida y di cuenta también de Velasco Astete 1432, pero un segundo piso, es un departamento. Y en el otro es Velasco Astete 1432, pero es un estacionamiento. Por eso se supone que es un departamento que tiene su cochera. Exacto. Correcto. Con estos bienes, señor magistrado, Fiscalía está acreditando la solvencia económica que tiene la acusada para afrontar el pago de la suma impuesta de 15,000 nuevos soles que su judicatura tuvo a bien imponer con la resolución 94. Resolución o monto dinerario que desde la postura del Ministerio Público resulta pagable y una suma razonable. Esto es, señor magistrado, la defensa le ha traído a usted argumentos que no han podido desacreditar el supuesto habilitante para lograr una sustitución de la caución personal a la fianza personal. Argumentos como por el solo hecho de que la acusada tenga una edad de 73 años no es un argumento para señalar de que este sea per se una insolvencia de la acusada. Eso nos llevaría, sin duda alguna, a un argumento falaz, más aún si la propia defensa pretende proponer como fiador al esposo de la acusada, quien según su ficha RENIET tiene como fecha de nacimiento un 28 de julio de 1945, esto es una edad de 78 años de edad. Pero eso, doctora Roque, eso no ha sido oralizado. La edad, señor magistrado, fue uno de los argumentos de la defensa de que no disponía de recursos suficientes porque se encontraba en la parte de su como persona que jubilada y por ende me refería, la edad de la señora sí la dijo, pero de quién pretendía otorgarse esta fianza no se dijo. Bueno, Fiscalía está considerando en análisis al documento que presenta la defensa para postular como fiador al señor Santiago Melgar.
En tanto, señor magistrado, no se ha podido enervar este supuesto habilitante que otorga la norma. Por estas consideraciones, Fiscalía sostiene que se declare improcedente la solicitud que realiza la defensa de la acusada Ana Gers Garfias de Vega. Bien. ¿Concluyó usted, doctora? Sí, señor magistrado. Ya. Entiendo que la Procuraduría está, bueno, presenciando la audiencia porque es una audiencia pública, porque deviene esto de una medida personal, no considera que debe hacer uso de la palabra. Sí, señor magistrado, si me permite. Pero ¿cuál es el motivo, doctor? A ver, previamente para que... Muchas gracias, señor magistrado, con vuestra venia. En principio, señor magistrado, quisiera hacer mención a la resolución número 5 del 21 de agosto de 2020, en el expediente 29 de 2017, hace referencia a dos aspectos muy puntuales. Respecto del considerando número 13, tercero, hace referencia a que al ración de una caución personal tendría que acreditarse la solvencia económica No, de la pero imputada. le preguntaba, doctor, ¿por qué considera usted previamente, antes de escucharle por cualquier cuestión de fondo, si se trata de un pedido de caución, es una medida restrictiva de la libertad, no es una medida real que vaya a garantizar la reparación civil, la eventual reparación civil que pueda fijarse si es que en su momento proceda? Le preguntaba por qué considera usted que debe hacer uso de la palabra en este momento. Sí, porque ese es el fin, ¿no? Para poder garantizar una reparación civil. Pero Sí, la caución, según lo que usted considera, ¿va a garantizar la reparación civil? en cierta forma se podría utilizar como parte de una reparación, señor magistrado, desde nuestro punto de vista, ¿no? Y formal, legalmente, ¿cuál es Bueno, el... consideramos que sí sería parte, ¿no? Para... No, sí, eso sí me dijo, doctor, pero legalmente, ¿en qué ampara usted su pedido? Bueno, básicamente, señor magistrado, hemos traído a esta audiencia, ¿no? Nuestra pretensión básicamente respecto a la formalidad que no se cumple respecto a esta carta fianza. Si usted me permite en un minuto o minutos poder sustentar básicamente por qué. Voy a escuchar por un minuto, doctor. Muchas gracias, señor magistrado. En principio, señor magistrado, nosotros cuestionamos esta carta fianza por lo siguiente, de manera muy concreta. Si nosotros podemos ver en el introductorio del requerimiento o de la solicitud presentada por el abogado de la defensa, hace referencia de que el fiador, si bien es cierto, tiene una capacidad de contratar, desempeña diversas actividades académicas y un desempeño de su libre ejercicio de la profesión. Situación que en este hecho no lo ha podido acreditar en ningún momento. Sus contratos y en cierta forma, si el fiador hace referencia a que tiene una solvencia económica, tampoco ha podido acreditar sus movimientos bancarios, sus cuentas, para poder dar certeza, pues que efectivamente sí es un fiador solvente. Por otro lado, también incidir en que la carta fianza, esta observación, señor magistrado, no está a nombre de la señora Ana Gers, solamente lo ha puesto de manera muy genérica. No dice
en favor de quién, ¿no? De la señora Ana Gers, tampoco lo ha especificado ese extremo. Básicamente, eso, señor magistrado, cuestionamos que no cumple con la formalidad de esta carta fianza. En tal sentido, nos adherimos a la postura del Ministerio Público, que se declare, pues, improcedente esta medida, la solicitud que está pidiendo la abogada de la defensa. Muchas gracias. A ver, todo esto no ha sido oralizado, doctor Nolasco. Sí, con su venia, su señoría. En principio, su señoría, para complementar y dar respuesta a lo que ha dicho la Fiscalía. Su señoría, la Fiscalía da cuenta de vehículos y, como he señalado, de inmuebles, ¿no? Que ya he indicado que la fecha en que se han adquirido. Pero lo que no le dice su señoría, por ejemplo, de uno de los vehículos, es que este vehículo de la sociedad conyugal ha sido ya embargado por su judicatura y obra de manera expresa, pues, la medida cautelar mediante resolución del cuarto juzgado. De igual forma, el departamento de Surco, al que hace referencia la señorita fiscal, también da cuenta de que ha sido objeto de una medida cautelar por un juzgado. Esto es, ¿cómo se pretende, su señoría, acreditar o que mi defendida, porque prácticamente se está indicando que vende estos bienes para que puedan posar la suma fijada por concepto de caución? Su propio juzgado, su señoría, ha dispuesto la medida de embargo de los bienes pertenecientes a la sociedad conyugal. Esto imposibilita, como sugiere la señorita fiscal, que se tengan que vender estos bienes para poder tener esta determinada cantidad de dinero. Por otro lado, como usted ha señalado muy claramente, el tema de la intervención del procurador no está legitimado. Sin embargo, vamos a hacer mención que efectivamente existe una propuesta de carta fianza. El señor procurador señala, pues, que es genérica. Sin embargo, eso no puede impedir que se verifique. Es más, la Fiscalía, quien es la competente y la legitimada para dar respuesta, en modo alguno en su escrito de absolución se ha opuesto, ¿no? Y finalmente, la edad de su cónyuge, de mi defendida, quien es el que está proponiendo la carta fianza, su señoría, él está dando cuenta que está elaborando. Debe tenerse como un mayor argumento adicional ese esfuerzo que realiza, pues, para seguir generando ingresos y, en este caso, para afrontar esta caución fijada en la suma de 15.000 nuevos soles. En consecuencia, su señoría, y finalmente, la fiscal no ha podido rebatir los argumentos que comencé mi intervención indicando que ya la señora Ana Gers García de Vega es una persona jubilada y ante su judicatura, y la fiscalía ha dado cuenta que no trabaja y que se dedica a ama de casa, su señoría. Eso es un dato que ya se ha verificado en 2 audiencias y no ha podido refutar la señorita fiscal. Eso es todo, su excelencia. Sobre lo que señala la Fiscalía, no lo he escuchado, doctor. Dice, y lo ha basado en el artículo 289, inciso segundo. Dice, la caución será personal cuando el imputado deposita la cantidad fijada en la resolución en el Banco de la Nación. Y luego, en este punto, si el imputado carece de suficiente solvencia económica, dice que no ha acreditado usted que carece de suficiente solvencia económica. No se está acreditando, y además el hecho de que todo esto ya fue tomado en cuenta al momento del dictado de la resolución. Sobre eso me gustaría escucharlo, doctor Nolasco. Adelante. Sí. Su excelencia, como bien indica la norma, exige suficiente capacidad económica, suficiente. Y esa capacidad económica, su señoría, está referida a que quien se le ha impuesto la caución tenga esa capacidad en efectivo, no una capacidad en bienes adquiridos el año 83, 95, menos aún esa capacidad económica de bienes de la sociedad conyugal que están embargadas por su judicatura. Estos embargos, esta adquisición de ese entonces, y además el dato real, su señoría, que estoy poniendo énfasis, mi patrocinada, ante su excelencia, ha dado cuenta que es una persona jubilada que no tiene actividad económica, se dedica a la ama de casa. Esto, pues, da cuenta de que se cumple en el sentido de que no se configura la suficiencia de capacidad económica para afrontar este pedido, y esto no se ha ponderado. Es más, ni siquiera en la resolución se ha ponderado que estos bienes han sido embargados por su despacho, su señoría.
Ya existe en las instrumentales que le ha juntado la Fiscalía, dan cuenta de embargado, su excelencia. Eso demuestra que ni siquiera puede tener la capacidad de poder venderlos como sugiere la fiscal para convertirlo en un dinero y eso imposarlo, su señoría. Es más que claro que mi patrocinada en la actualidad no cuenta con esa suficiencia económica para poder afrontar la caución. Del vehículo, Por ejemplo, su excelencia, el vehículo ASN 519, embargado por el cuarto juzgado. En las instrumentales que le ha juntado la fiscal consta de ello. 514. Sí, su excelencia. ¿Dónde está esa anotación? No veo. Sí, es Ya, ya, SUNAR. Sí, ya, sí, sí. Embargo en forma de inscripción sobre las acciones y derechos que le correspondan al investigado al fenecimiento de la sociedad de ganancias. 2 de junio del 2022. eso imposibilita que pueda disponer, como sugiere la fiscal, que ese bien lo debe vender para luego pagar la caución. Ya. A ver, oralice usted la carta fianza, doctor. La carta de fianza, su señoría, cumple con las exigencias porque está dando cuenta que su señor esposo está comprometiéndose a afrontar la suma impuesta en contra de mi defendida. Asimismo está dando cuenta y se está acreditando que sí, él sí continúa laborando, ¿no? Y esa carta de fianza, conforme he señalado en el escrito de absolución, en modo alguno se ha desvirtuado o se ha cuestionado. Desde el punto de vista de la defensa, cumple todas las exigencias y la observación que hace el procurador de que es genérica, eso en modo alguno inhabilita, pues, que surta efecto, su señoría. Y como reitero, el fundamento para activar la sustitución está en función de que no cuenta con la suficiencia de capacidad económica. Es más, conforme hemos dado cuenta, estas instrumentales que ha presentado la Fiscalía dan cuenta de la sociedad conyugal. No, sociedad conyugal que está integrada pues por el señor Vega, esposo de mi patrocinada. Un vínculo consustancial, su señoría, que acentúa pues su condición, en este caso, de fiador. Ya, y la última parte del inciso 2 del artículo 289 establece: el fiador debe tener capacidad para contratar y acreditar solvencia suficiente. Efectivamente, su señoría, como hemos dado cuenta ahí, y también la Fiscalía en la absolución, da cuenta pues de que mi patrocinado, perdón, el esposo de mi patrocinada, el señor Vega, está desarrollando una actividad y el propio señor procurador ha indicado, pues, ¿no? Tiene el libre ejercicio de la profesión. Doctor, yo le pregunto a usted, sí. ¿A usted cómo se acredita esta circunstancia? No como lo que digan las otras personas, la Procuraduría o la Fiscalía. ¿Cómo se acredita a usted? Yo le pregunto. Usted dígame cómo se acredita esa solvencia. Se acredita el señor Vega en esa instrumental, en esa carta fianza que suscribe y es una declaratoria y una obligación ante su judicatura, está indicando que desarrollas actividad profesional que le reditúa ingresos. Está con la firma y la documentación correspondiente que da cuenta de su declaración jurada ante su judicatura. ¿En qué parte dice eso? Cuando en la carta fianza da cuenta, pues, de que está habilitado, está ejerciendo actividad económica. ¿En qué párrafo, doctor? Es en... A ver, un ratito, doctor.
No dice. A ver, lo estoy ubicando, su señoría. Acá lo encontré. En la primera parte, su señoría, adjuntar es ingeniero industrial con registro tal, del Colegio de Ingenieros, con domicilio tal, ¿no? ¿Dónde? Cuenta con una, en la parte de la pretensión, su excelencia, en el ítem de la pretensión. De la pretensión. Sí, No, no es esta carta que dice Lima, 12 de junio del 2023. sí, su señoría. Ya. ¿En qué parte, doctor? A ver, un ratito, por favor. Usted impugnó también esta parte de la resolución. Sí, su excelencia, también hemos impugnado. Ya. No dice, ¿verdad? Lo estoy buscando, su señoría. Tengo el escrito, pero no tengo a la vista en este momento la carta fianza. Pero en todo caso me remito al contenido que obra en la misma instrumental, su señoría. Y que conforme el mismo señor procurador ha dado cuenta, pues, que es un profesional que desarrolla actividad profesional, ¿no? Bueno, resulta contradictorio, doctor Nolasco, el hecho de que primero pide usted de que no debe intervenir la Procuraduría y ahora se remita a un fundamento de la Procuraduría. Y además, eso no dice la carta. O sea, ¿dónde está? No dice esa circunstancia que él que tenga solvencia, que él desarrolle algún tipo de actividad académica. No dice eso la carta. Por eso le preguntaba, a usted yo le preguntaba, no para que se remita usted a otras consideraciones que pueda haber dicho la Procuraduría o la Fiscalía, sino a usted le preguntaba para que me diga dónde aparece eso y no me puede usted precisar. ¿Algo más, doctor Nolasco? Eso es todo, su señoría. Gracias. ¿El Ministerio Público? Sí, señor magistrado. Dos cosas muy puntuales. Respecto al embargo que ha señalado que han recaído sobre los bienes muebles, que esto es los dos vehículos, es de manifestar, señor magistrado, que un embargo tampoco limita la capacidad de disponer de los mismos. Así también de forma supletoria, de aplicación supletoria, de conformidad con el artículo 645 del Código Procesal Penal, el embargo podría alcanzar sobre los frutos o los productos que generen los mismos, que en el caso particular no se ha realizado el embargo por los frutos o productos que generen los mismos. Eso, señor magistrado, y desde la postura del Ministerio Público estamos absorbiendo en el extremo de que previamente, para luego analizar la carta fianza, la carta personal, disculpe usted, la carta personal, se tiene que acreditar este supuesto habilitante que la norma establece en el 289, inciso segundo, que es la carencia de solvencia económica. Hemos acreditado con documentales que ese presupuesto no ha sido rebatido. De otro lado, señor magistrado, también la defensa, el segundo ítem que exige la norma procesal es que se acredite la solvencia económica, como usted bien lo ha advertido,
y que tampoco se ha podido acreditar documentalmente esta solvencia económica. Se hace referencia en el escrito solo de que tiene capacidad de contratar y el único documental acompañado en el escrito que presenta la defensa es la copia del título de ingeniero que tiene el fiador, mas no se ha acreditado otro tipo de documental que efectivamente hagan debatir esta capacidad actual económica de la que propiamente exige la defensa. Está de más señalar, señor magistrado, que la carta del contenido también, si es que para los efectos de que su judicatura tenga bien evaluar del contenido mismo de la carta, tampoco se advierte de que el fiador asume la postura de la acusada Ana Gers Garfias de Vega, en tanto que uno de los presupuestos del documento de carta fianza personal exige que sea taxativa, tampoco cumpliría este presupuesto dentro del análisis del documental propiamente dicho. Por los demás argumentos, Fiscalía se sostiene en los mismos y solicita que se declare infundada la misma. Lo escucho finalmente, doctor Nolasco. Sí, Su Excelencia, puntualmente, la señorita fiscal ahora recién reconoce los embargos recaídos, su señoría, y la imposibilidad, pues, de que esto se tenga como un referente objetivo de la capacidad económica, pero ahora nos trae a colación el tema de los frutos. Esto es, y es más, sugiere que el embargo dispuesto por su judicatura no imposibilita que se pueda disponer. Esto es una argumentación abiertamente contradictoria, porque de disponer estos bienes, eso podría pues darle una connotación de querer afectar el embargo dispuesto por su judicatura, y como ya he dado cuenta, no existe ningún fruto sobre ello. Y finalmente, su señoría, el argumento de que no se ha acreditado la actividad económica de su señor esposo, eso no es un argumento de fondo. El argumento de fondo acá es, y se ha quedado evidenciado que mi defendida no cuenta con la capacidad económica en la actualidad de poder afrontar la caución. Y las observaciones de que no se ha adjuntado la instrumental de su profesión o cómo la está ejerciendo es una consideración que la defensa lo considera secundaria. Bien, se declara entonces cerrado el debate y vamos a emitir decisión judicial. Uno, parte dispositiva. Desarrollada la audiencia conforme ha quedado registrado. En audio y video. Habiéndose escuchado al doctor José Nolasco, defensa de la peticionante Ana Gers, así como a la doctora Paulina Roque, representante del Ministerio Público, y al doctor Nelson Mego Zárate, representante de la Procuraduría. Y dos, parte considerativa, considerando primero. Se solicitan por parte de la acusada Ana Gers Garfias de Vega y aparece su pretensión
en su escrito de fecha 13 de junio del 2023. De conformidad con el artículo 289 del Código Procesal Penal, inciso 2, que señala la caución será personal cuando el imputado deposita la cantidad fijada en la resolución en el Banco de la Nación. Punto seguido. Si el imputado carece de suficiente solvencia económica, ofrecerá fianza personal escrita de una o más personas naturales o jurídicas, quienes asumirán conjuntamente con el imputado la obligación de pagar la suma que se haya fijado. El fiador debe tener capacidad para contratar y acreditar solvencia suficiente. Continúa en su pretensión escrita, manifestando, porque estoy leyéndolo textualmente, en ese sentido, cumpliendo lo acatado por vuestro despacho mediante resolución, mediante el presente escrito, cumplo con adjuntar carta fianza personal a mi favor de parte de mi señor esposo Santiago Vega Melgar, ingeniero industrial con registro del Colegio de Ingenieros del Perú. Se precisa su domicilio por la suma de 15.000 soles, monto impuesto por concepto de caución. El señor Santiago Vega da cuenta de su profesión, ingeniero industrial, y de su capacidad de contratar, desempeñando diversas actividades académicas y asesorías en el desempeño de libre ejercicio de su profesión, en lo que textualmente se consigna. Y ha oralizado en esta audiencia que su patrocinada tiene 73 años de edad, es jubilada, viene cumpliendo las reglas de conducta, ha dado cuenta de sus actividades, está cumpliendo con el control biométrico, que tiene bienes pero no genera frutos, no hay renta económica. Se trata de una persona adulta mayor, de acuerdo a disposiciones internacionales, merecería un tratamiento diferente. Y el hecho que viva en La Molina por un bien que ha sido adquirido en el año 83 o 95, eso no significa que pueda pagar esta caución, ya que no tiene actualmente actividad económica. Debe considerarse además que estuvo con comparecencia simple, que sus bienes se encuentran embargados, que es ama de casa. Segundo, por su parte, el Ministerio Público requiere de que se declare improcedente o infundada, ya que el artículo 289, inciso 2 del Código Procesal Penal establece un presupuesto habilitante de que tiene que acreditarse que se carece de suficiente solvencia económica. Y eso no ha ocurrido. Y que además de los bienes que ya se tuvieron presente al momento del dictado de la caución, ha dado cuenta de otro bien. Ubicado en el distrito de Pucusana, provincia de Lima,
Tercero, el Código Procesal Penal establece en el artículo 289, inciso segundo, que la caución será personal cuando el imputado deposita la cantidad fijada en la resolución en el Banco de la Nación. Luego continúa describiendo este inciso. Si el imputado carece de suficiente solvencia económica, ofrecerá fianza personal escrita de una o más personas naturales o jurídicas, quienes asumirán solidariamente con el imputado la obligación de pagar la suma que se le haya fijado. Continúa señalando este inciso, el fiador debe tener capacidad para contratar y acreditar solvencia suficiente. No debemos, cuarto, no debemos perder de vista los preceptos generales que establece la sección tercera, que lleva por título las medidas de coerción procesal. Y dentro de esas medidas de coerción procesal tenemos las reales y personales. Y decía que no debemos perder de vista la ubicación que tiene esta medida que ha sido impuesta con fecha 31 de mayo a la solicitante, señora Ana Gers. Porque en esta fecha del 31 de mayo, desde que se impuso la caución de 15.000 soles. Atendiendo precisamente a lo que en su momento el Ministerio Público, como lo ha recordado ahora, se trajo a colación estos bienes muebles consistente en el vehículo de placa de rodaje ASO 688 por una suma de $28.490. Del año 2016 y el vehículo de placa ASN 514 por $32.335. También inscrito ese año del 2016. Todo eso se tuvo presente al momento del dictado de la resolución.
quinto. Y decía que no debemos perder de vista los preceptos generales de las medidas de coerción procesal desarrolladas a partir del artículo 253, la sección tercera, título primero. Porque ahí es donde se establece sobre la variabilidad de las medidas, artículo 255, inciso 2, los autos que se pronuncien sobre estas medidas son reformables aún de oficio, cuando varíen los supuestos que motivaron su imposición o rechazo. Y esto es importante, esto último. Cuando varían los supuestos que motivaron su imposición o rechazo. Entonces, la pregunta que se debe responder con esta petición, si es que se cumple o no el presupuesto de aceptar la caución de fianza personal conforme lo prevé el artículo 289, inciso segundo. El ofrecimiento de fianza personal escrita. O sea, porque tiene que variar los supuestos. Pues la pregunta es, ¿han variado los supuestos para acceder a la medida? Entonces debemos remitirnos de manera objetiva a lo que se ha ofrecido de parte de la defensa en su escrito de fecha 13 de junio del 2023. Ha traído una carta de fecha 12 de junio del 2023, carta fianza, en la que se señala, dirigida al juzgado, pues del cuarto juzgado de investigación preparatoria nacional, referencia a expediente 299-2017-186, resolución 94 del 31 de mayo del 2023. Dice, señor juez del cuarto juzgado de investigación preparatoria nacional de nuestra consideración, por medio de la presente otorgo fianza sin beneficio de excusión irrevocable, incondicionada y de realización automática a favor del Estado representado por el cuarto juzgado de investigación preparatoria nacional hasta por la suma de 15.000 nuevos soles a fin de garantizar el cumplimiento del pago impuesto por concepto de caución mediante resolución 94 del 31 de mayo del 2023, emitido por el cuarto juzgado de investigación preparatoria nacional. Esta fianza rige a partir de fecha de resolución y vence indefectiblemente cuando concluya el proceso signado, se señala el número del expediente, con sentencia firme y ejecutoriada. Queda entendido que esta fianza no podrá exceder por ningún concepto y en ningún caso el importe arriba expresado y su realización será automática por el solo mérito de su requerimiento de pago, siempre dentro de su vigencia y hasta el día en que el proceso termine y no sea requerido su pago por los canales oficiales que el despacho judicial tiene previsto. El pago será efectuado mediante depósito judicial por concepto de caución emitido a la orden del beneficiario, en este caso a la orden del precitado juzgado que implica la puesta a disposición del mismo. Agradeciéndoles tomar nota de la presente carta fianza y de sus términos, les saludamos atentamente. Firmado Santiago Felipe Vega Melgar. Luego en la página siguiente aparece la
Icharrenieg, Notaría Vidal Hermosa, Ana María, Servicio de Autenticación e Identificación Biométrica, el señor Vega Melgar Santiago Felipe. Luego se adjunta título de la Universidad Nacional de Ingeniería, luego copia del DNI, y eso es todo. Eso es todo lo que se adjunta. Entonces, la norma establece en el artículo 255, inciso 2, cuando varían los supuestos que motivaron. Estos documentos son suficientes para considerarse que ha variado el presupuesto al momento de dictarse la caución. Pues la respuesta es en sentido negativo. Esta documentación no hace variar. Y además, ¿y por qué lo decimos? Porque el artículo 289, inciso 2, establece finalmente el fiador debe tener capacidad para contratar y acreditar solvencia suficiente. Bueno, entendemos que tiene capacidad para contratar. De acuerdo a su DNI, es una persona que tiene, como lo ha señalado también la defensa, 78 años, es nacido en 1945. Entendemos que tiene capacidad para contratar. Pero el otro extremo, acreditar solvencia suficiente. Esto ha sido acreditado de manera alguna, de manera objetiva, es la pregunta. Consideramos que no, porque se le preguntó inclusive a la defensa que acredite esta, como lo exige la ley, solvencia suficiente. Y es por ello que le pedimos al doctor Solano que dé cuenta de la carta para ver si es que esta carta expresaba estas circunstancias. Y se remitió a lo que señalaba la Fiscalía y la Procuraduría. Y es por eso que se le hizo la pregunta de manera personal a la defensa. Si se acreditaba estas circunstancias, se dijo de que no se tenía la carta a disposición y es por eso que se ha leído de manera íntegra de la que obra en la que se ha adjuntado, la que obra en esta solicitud. Y no aparece acreditada esta solvencia suficiente que dispone esta última parte del inciso segundo del artículo 289. Por lo tanto, el presupuesto establecido en el artículo 255, inciso segundo, que dispone cuando varían los supuestos que motivaron su imposición, no se ha producido tampoco, no han variado los presupuestos. Por lo tanto, debe desestimarse. Sexto, finalmente, todos esos otros argumentos que señala la defensa respecto a que es una persona de 73 años de edad, jubilada, estos bienes fueron adquiridos en el 83, en el 95, que no tiene actividad económica, considera este despacho que son argumentos de un recurso de apelación.
como en efecto ha afirmado el doctor Nolasco, ha afirmado que ha interpuesto recurso de apelación en contra de esta resolución que impuso la caución. También el hecho de que haya señalado, haya argumentado de que no se ha considerado que estos bienes ya están embargados, considera también respetuosamente este despacho, este juzgado, esta judicatura, que son argumentos del recurso de apelación. Pero no es algo que haya variado, porque se tuvo en cuenta todos estos bienes que trajo a disposición de este juzgado el Ministerio Público al momento de su imposición. Y si no se está conforme con ello, obviamente lo que procede es el recurso de apelación. Y habiendo concluido en el considerando precedente este despacho, que no se presenta el supuesto habilitante del artículo 289, inciso segundo, entonces la conclusión objetivamente de este despacho debe ser desestimatoria de la pretensión. Por los fundamentos expuestos, 3, parte resolutiva. Primero, se declara infundada la pretensión de tenerse por cumplida la caución impuesta de ofrecer fianza personal. Segundo, de fianza personal solicitada por la defensa técnica de Ana Gers Garfias de Vega, oralizado por el doctor José Antonio Nolasco Valenzuela. Segundo, se dispone que la parte resolutiva de este auto sea transcrito en el módulo de decisiones judiciales, por haberlo así dispuesto el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Tómese razón y hágase saber. Doctor Nolasco. Con su venia, su excelencia, interponemos recurso a apelación y lo fundamentaremos dentro del plazo de ley. El Ministerio Público. Conforme, señor magistrado, con la decisión emitida. Por interpuesto el recurso de apelación, se sustentará dentro del plazo de ley con las formalidades previstas en nuestro ordenamiento adjetivo, bajo apercibimiento de ser desestimado. Seguramente, doctora Román, en el transcurso del día estará usted enviando, a ver, confirme usted el video a las partes. Sí, doctor, ni bien termina de cargar, promedio del mediodía, estaré ya remitiendo a sus correos electrónicos. Correcto. Entonces, ahí tendrán a su disposición el video y audio para los fines pertinentes. Concluimos esta audiencia siendo las 9:47. Buenos días. Buenos días, su señoría. Buenos días. Buenos días.